la República del Perú. Muchas gracias primero por su tiempo y por estar compartiendo en Punto PE. Gracias a ustedes. Quisiéramos hablar del Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, que se celebra el 30 de agosto. Y sabemos que el Perú ha sufrido en los años 90 muchas desapariciones y otro tipo de crímenes, como son las esterilizaciones forzadas, asesinatos extrajudiciales, entre otros. ¿Nos podría hablar un poquito o comentar sobre lo que se vivió en esa época? A ver, sí, en el Perú tuvimos varias décadas de violencia política en la cual se cometieron actos y violaciones a los derechos humanos perpetradas por grupos subversivos por un lado, también por agentes del Estado por otro. Han sido décadas que, digamos, han requerido del Estado un esfuerzo importante para primero que se conozca lo que ocurrió. Creo que ahí el esfuerzo más importante ha sido justamente la sistematización que hizo la Comisión de la Verdad y Reconciliación con este informe tan importante que pudo producir. Y luego, digamos, este informe lo que nos ayuda es un poco a comprender cómo ha sido el proceso, digamos, de violencia a lo largo de varias décadas. Tú has mencionado la década de los 90 en particular, es una década en la que ya, por ejemplo, la intensidad de acciones de los grupos terroristas o subversivos iba, digamos, disminuyendo, porque ya había, digamos, una estrategia para poder controlar y desbaratar estas organizaciones, ¿no? Sin embargo, lastimosamente, a la par que eso se iba dando, digamos, ya una ofensiva mayor del Estado para eliminar estos grupos y controlarlos, se dieron también un conjunto de casos que yo creo que en un marco en el que se implementó de manera equivocada un conjunto de acciones para, entre comillas, frenar a la subversión, se llegaron a cometer casos de violaciones a los derechos humanos por parte del propio Estado. Es decir, ya el Estado, en vez de asumir únicamente un rol de eliminar la subversión, lo que hizo fue también, con otros fines, ¿no? Eliminar a civiles, eliminar a personas que probablemente ya de manera focalizada, teniendo un rol social o político más activo, durante la época de los 90, durante la época del Fujimorismo, fueron eliminados también. Entonces, son como varios momentos y procesos dentro de esta etapa de la violencia. En los 90 no tuvimos, como se tuvo en los 80, por ejemplo, casos de desaparición forzada a manos de o el Ejército Sendero Luminoso en comunidades o en poblaciones, pero sí se tuvo casos de desaparición forzada de manera focalizada, ¿no? Creo que el caso más emblemático de esto es probablemente el caso de la Cantuta, ¿no? Estudiantes que fueron sacados de la residencia universitaria en la cual ellos vivían. Su cuerpo fueron finalmente, después de ser ejecutados, fueron desaparecidos. Costó mucho a las familias poder descubrir dónde habían sido, digamos, ubicados estos cuerpos luego de ser asesinados. Y costó también mucho para la justicia peruana que este caso pudiera ser abierto y que finalmente llegara a tener una sentencia. Entonces tuvimos ya en los 90 otro tipo de mecanismos con los cuales también se implementaron desapariciones forzadas a las personas y, en general, vulneraciones a los derechos humanos. Bien, y en función de ello, usted fue beneficiaria de una de las reparaciones que otorgó la Corte Interamericana por el caso de su padre, Pedro Wilker, líder sindicalista. En ese sentido, se dio la obligación al Estado de investigar y sancionar los crímenes. Sin embargo, podríamos hablar en ese sentido de una justicia a nivel internacional. Pero ¿cómo vamos a nivel nacional? Si esto se llegó a cumplir, está en proceso o aún está pendiente. A ver, hay varias cosas que hay que contar, digamos, con los casos que no se han podido procesar en el país. Lo lógico en un país donde funciona el Estado de Derecho es que si alguien afecta tu integridad, tu vida o vulnera tus derechos humanos, tú puedas demandar a esa persona o a esos responsables ante la justicia de tu país. Lo que pasaba en los 90 es que la justicia no permitió que varios casos de violaciones a los derechos humanos se procesaran acá. Es decir, ni los crímenes de la Cantuta, ni los de Barrios Altos, ni los secuestros a periodistas, ni asesinatos de otro tipo, y tampoco el caso de mi papá, que era un dirigente sindical que fue asesinado también por el Grupo Colina, fueron admitidos, digamos, en la justicia de manera transparente, de manera clara. Se intentaron llevar a cabo procesos muy rápidos, ¿no? Intentando buscar otro tipo de responsables, intentando además obstruir los procesos judiciales, y eso llevó a que muchas de las víctimas y de las familias de estas personas que fueron asesinadas buscaran a nivel internacional, ¿no es cierto?, un mecanismo para que el Estado reconociera que los procesos judiciales acá no estaban avanzando y que no se estaba realmente queriendo, por lo menos, garantizar una investigación adecuada para estos procesos, ¿no? En ese marco, casos como el de mi papá fueron llevados a la Corte Internacional de Derechos Humanos, porque acá no iniciaba el proceso judicial siquiera, ¿no? Porque se intentó hacer un proceso judicial, digamos, sin garantías suficientes, se intentó, digamos, ocultar la verdad de lo que había ocurrido, y fue por eso que se inició un proceso a nivel internacional.
digamos, a nivel internacional la justicia lo que hace no es identificar responsables de manera individual. Lo que hace la justicia, en el caso que un país no garantice la justicia a sus ciudadanos dentro de su jurisdicción, es garantizar mínimamente un fallo que lo que reconozca es si hubo algún tipo de vulneración a ese ciudadano, a esas personas o a esas familias, ¿no? Y eso es lo que pasó con nuestro caso, ha pasado también en el caso de la Cantuta, que la justicia lo que ha dicho es que el Estado tuvo una responsabilidad en el asesinato o en la desaparición de estas personas, ¿no? Y en el marco de ese reconocimiento que hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece un conjunto de reparaciones que el Estado tiene que cumplir. Dentro de esas, bueno, hay una serie de acciones que tiene que cumplir el Estado para por lo menos reparar en algo el daño que ha cumplido, ya sea porque fue, digamos, promotor, como en este caso a través de un grupo paramilitar que se dio en los 90 por mandato del señor Fujimori, o ya sea porque no garantizó a tiempo la justicia que necesitaba un ciudadano que quiso entablar un proceso judicial en su país, digamos, para que se investigue, para que se sancione a los responsables, ¿no? Entonces, la Corte Interamericana, que además tiene un marco de defensa de los derechos humanos reconocido y con un conjunto de criterios, lo que establece es no solamente una reparación económica, que a veces es lo que más se comenta, sino que la reparación pueda de alguna forma aliviar el dolor que han tenido quienes han sido víctimas. Por ejemplo, a través de hechos simbólicos, ¿no? Como el reconocimiento a las personas que han sido víctimas de algún tipo de vulneración. En el caso de mi padre, por ejemplo, se ha establecido también que en los espacios formativos, en materia laboral en las universidades, puede haber un reconocimiento también a su figura, porque era una persona que lo que hacía era tener una labor al frente de organizaciones sindicales y que, digamos, una de las razones por las cuales fue asesinado es justamente por eso, por su oposición en el momento en el que él era un líder a un conjunto de políticas antilaborales, ¿no? Y así, hay otro tipo de formas de reparación, el establecimiento, por ejemplo, para personas o comunidades donde también se ha vulnerado derechos humanos, de santuarios para recordar a las víctimas, muchas de las cuales incluso no tienen todavía un cuerpo que se pueda entregar a sus familias, ¿no? Entonces las reparaciones tienen varias dimensiones. Lastimosamente, ¿qué ocurre? Muchos de los procesos, digamos, judiciales o procesos legales que se han llevado por parte de las víctimas han avanzado más rápido en el sistema internacional que en el sistema peruano, porque aquí en el país uno puede entablar, digamos, si ha sido víctima o su familia ha sido víctima de algún tipo de actos como este, de desaparición, de violaciones a los derechos humanos, de crímenes de lesa humanidad, puede entablar un proceso judicial a nivel penal y buscar una sanción penal para los responsables y con eso determinar si el Estado también tuvo algún tipo de participación. Como digo, lastimosamente los procesos penales en nuestro país han avanzado muy lento, algunos ni siquiera concluyen. Para los crímenes de los 90, la mayoría de procesos no han terminado, ¿no? Hay varios que ni siquiera han empezado realmente la etapa de proceso oral, es decir, de tener a los responsables o a los acusados realmente respondiendo por sus delitos. Entonces, esa es una de las principales preocupaciones que tienen todavía quienes han tenido que sufrir algún tipo de delito o de violación de sus derechos humanos como la desaparición. Hace muy poco incluso hemos acudido varias congresistas a la lectura de la sentencia del caso Cabitos, que es un caso que se dio en los 80, han pasado 34 años y recién había una sentencia para un conjunto de gente que desapareció alrededor de lo que fue el cuartel Cabitos en Ayacucho. Entonces, imaginémonos si recién, después de 34 años de un hecho, además casi absolutamente documentado, en el cual hay testigos, en el cual había todos los indicios posibles que podamos imaginar, recién ha habido una sentencia, imaginemos lo que puede pasar con los casos que han ocurrido, digamos, a inicios de los 90, ¿no? En los cuales además ha habido todo un proceso de obstrucción por parte del propio gobierno en ese entonces para que no lleguen realmente a un término. Entonces, sí es importante mirar que mientras los procesos judiciales avanzan, por lo menos el Estado tiene que garantizar un mínimo de reconocimiento a las víctimas, porque independientemente de que el proceso culmine, hay un reconocimiento de que esas personas han tenido un familiar o un conocido que ha desaparecido, que ha sido forzado a incluso actos que han vejado su integridad. Por ejemplo, hay violaciones sexuales que también se han identificado y registrado durante el periodo de la violencia. Entonces, la reparación no necesariamente es algo económico o material. La reparación sobre todo es el reconocimiento de parte del Estado que a una persona en particular o a una comunidad o a una colectividad se le vulneró sus derechos humanos y que por lo tanto ese acto tiene que ser reconocido para que esa persona pueda de alguna manera también entender que hay por parte del Estado una asunción de la responsabilidad. Claro. Y justo para culminar, en ese punto, en el sentido de las reparaciones simbólicas, satisfactorias, que me llamó mucho la atención, que es el deber de investigar, Así el es. deber de determinar culpables, los crímenes y también, o sea, dar una sentencia. Así es. En ese sentido,
sabemos a partir de lo que nos ha contado que el Estado está muy débil en esta acción, y quería preguntar cuál es la agenda que hay ahora en el Estado o también desde su gabinete, ¿no? ¿Qué se está haciendo, qué proyectos o qué se tienen que realizar? Mira, una de las cosas que nosotros, varios congresistas además, digamos que somos parte de una misma organización, estamos, digamos, muy preocupados es en fiscalizar justamente estos procesos, cómo van avanzando. Evidentemente, el Congreso no puede interferir con la justicia, hay una separación de poderes que hay que respetar, pero sí en que se pueda garantizar un debido proceso. Entonces, cuando un proceso demora 20 años, 30 años, ya no es un debido proceso, es evidentemente algo que se tiene que alertar, sobre el cual además se tienen que exigir explicaciones a el Poder Judicial cuando corresponda, y creo que esa es una tarea importante ahora, ¿no? Hay varios casos que están abiertos todavía a nivel de proceso penal, de afectaciones a los derechos humanos, que no están cerrados, que incluso tienen a los propios acusados, digamos, llegando a un nivel de tan largo juicio que muchos de ellos terminan ya falleciendo antes de que culmine el proceso judicial. Entonces, por un lado, el proceso de control, de fiscalización a cómo está actuando el Poder Judicial, a que no se vuelva a vulnerar a las víctimas, incluso dentro del propio proceso judicial, que supuestamente debería darles mínimamente algún tipo de alivio o de reparación, como tú señalabas. Y la otra gran política de Estado que está pendiente, que ya es una ley que se aprobó antes que nosotros pudiéramos asumir la responsabilidad en el Congreso, es la búsqueda de las personas desaparecidas. La ley que se aprobó acá en el Congreso lo que determina es que no haya que esperar un proceso judicial para que el Estado asuma la responsabilidad de buscar a una persona que ha desaparecido. La mayoría de desaparecidos en este país, o sea, los decenas de miles de desaparecidos en el país por el conflicto armado interno, no tienen ni siquiera un cuerpo que entregarles a sus familiares. O sea, es creo que lo peor de todo, no solamente el reconocimiento de que ha habido un asesinato o de que ha habido un crimen, sino que además no puedas entregarle el cuerpo, digamos, que prueba ese delito a la persona, a tu familiar, a quien te esté buscando. Entonces, lo que establece ahora la política dentro de la ley de búsqueda, dentro de un plan de búsqueda de desaparecidos, es que se pueda empezar con procesos de ubicación y de exploración en zonas sobre todo donde ya hay registrados casos de violaciones a los derechos humanos, ¿no? Y que esos procesos de búsqueda a las personas desaparecidas, de sus restos, en la situación en la que estén, se dé de manera rápida. Se priorice para ello un presupuesto, evidentemente. Ya no es una labor que le corresponde al Congreso de la República, en este caso le corresponde al Ministerio de Justicia, pero es un proceso que tiene que darse de manera, digamos, racionalmente rápida, ¿no? Porque tenemos un montón de familiares, un montón de familias que han esperado por lo menos 20 años para saber y que alguien les diga por lo menos que a sus familiares los están buscando. Entonces, creo que son dos las maneras en las cuales el Congreso puede intervenir en este marco de búsqueda de algo de justicia a través del resarcimiento de las personas desaparecidas y sus familiares, ¿no? En primer lugar, garantizar que los procesos abiertos realmente avancen con celeridad, y ahí hay que ver si efectivamente hay algún cambio a nivel normativo que hacer para promover que realmente vayan más rápido. Y en segundo lugar, que esta política de búsqueda de desaparecidos, que ya está normada a través de una ley y que tiene un plan, por ejemplo, de búsqueda, realmente se dé de manera también rápida, oportuna, eficiente, que tenga recursos, que no permita que nuevamente las familias que están esperando que sus familiares por lo menos les sean entregados, sientan que el Estado se ha olvidado de ellos y que ha simplemente evitado cualquier responsabilidad. Creo que esas son las dos cosas fundamentales con las que hay que en estos momentos y a propósito de este día también empezar a trabajar. Muchas gracias, congresista Wilka, por compartir los minutos con Partenon.pe. Listo, muchas gracias.